Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que pretende subsanar algo que es una falencia general en la cultura de muchas personas, y me incluyo, porque es algo que no se incluye, no se adiciona a las escuelas, en la educación superior, en las universidades. Seguramente los licenciados en historia o algunos en ciencia política podrán haber echado un vistazo, pero es normal que haya unas enormes lagunas en la formación de las escuelas occidentales respecto a lo que sucedió en Asia, en Eurasia también, en lo que sería el siglo, piense usted, siglo XII, XIII y XIV. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en ello y vamos a tomar una figura que es una figura desconocida y la vamos a tomar desde un ángulo en particular. Le estoy hablando a usted de una figura llamada Tamerlán, Timurlenk, Tamburkerque, es decir, son diversos los nombres. Nosotros le conocemos, los ingleses lo llaman Tamburlaine. De hecho, hay una obra del famoso eh, autor de teatro Christopher Marlowe que se llama Tamburlaine, en honor a esta figura escrita unos 150 años después de la muerte de este sujeto. Edgar Allan Poe hizo también Tamerlane en relación a esto, un poema. Es decir, una figura bastante mítica de un sujeto que se llamó a sí mismo la espada del Islam, un sujeto de origen turco-mongol y que va a tener una influencia decisiva en mucho del devenir del Asia Central. Él nació en lo que sería hoy más o menos Uzbekistán, que es de donde son originarias gran parte de las tribus turcas que después se asentaron, algunas de ellas en Anatolia, como hoy en día se conoce Turquía, esa parte del mundo, pero realmente originalmente estas etnias vienen del centro de Asia. Bueno, lo cierto es que este sujeto de origen turco-mongol es un sujeto que se va a llamar la espada del Islam y va a pasar por la espada realmente a miles de personas, si no millones. Se habla incluso de él como una de las personas que decimó la población en términos porcentuales, es decir, que puede haber llegado a matar entre el 5 y el 8% de la población asiática. Es un sujeto que fue temible en su momento. ¿Y cómo vamos a llegar a él? Es lo más interesante. Nos enfrentamos a través de un texto primario, es decir, de un sujeto que hizo la crónica de ir a visitar a este hombre. Que por cierto, Tamerlán, como le vamos a llamar en honor a lo que se puede decir en español, porque así se le conoce, Tamerlán tenía, dentro de las distintas cualidades, no todas positivas como vemos, una de ellas era la de cierta debilidad por la cultura. Este es el hombre que en Samarcanda, a medida que iba ampliando territorios, etcétera, se traía a todos los artesanos, a todos los artistas que podía y los reunía en Samarcanda. Pero lo cierto es que todo esto de la figura central no es lo que nos va a ocupar, sino este libro. Fíjese usted, Ruy González de Clavijo, Embajada a Tamorlán, una edición de Francisco López Estrada. Estos son los clásicos Castalia. Estos libros son por lo general de muy alto nivel. El caso de Francisco López Estrada, fallecido hace unos cuantos años ya, realmente está al honor de las mejores de las ediciones. Muy buen trabajo hace López Estrada para presentarnos este texto que es primario. A pesar de ser una figura tan polémica, tan polivalente en mucho sentido, este Tamerlán, de él hay realmente solo 3 crónicas que se puedan llamar. Una de ellas contemporánea es esta, y es la que nos narra el sujeto previo a morir. Este texto que narra una embajada de un sujeto que lo mandan desde Castilla y va a venir a parar al medio de Asia. Este sujeto nos va a dar además, en el momento en que viaja, una de las crónicas más exactas, fidedignas de su tiempo. De todo ese viaje va a parar en Constantinopla, va a darnos una visión de Constantinopla 50 años antes de su caída, de manera que es una foto muy muy interesante la que él nos provee, hablando con el emperador llamado Manuel Paleólogos. Nosotros el Paleólogo se le llama en español, pero Palailogos es realmente el nombre. Manuel II Palailogos. Él va a hablar con ese emperador, después sigue adelante, se consigue con Tamerlán, etc. Para poder darle todo eso necesito irme un poquito hacia atrás y proveer de contexto una cantidad de cosas que algunos oyentes seguro conocen muy bien, otros menos y otros para nada. Y es normal, no se preocupe usted si en muchos casos es la primera vez que estos nombres que tenía flotando en la cabeza empieza a poder hilarlos de alguna manera. Les digo, todo comienza en el siglo X, cuando tribus
del medio, son casi todas tribus nómadas, del centro de Asia, tribus de origen turco, étnico turco, empiezan a invadir con los llamados selyúcidas, es decir, empiezan a invadir partes del imperio abásida, que era un imperio musulmán que estaba gobernando gran parte de lo que sería la Persia, Irán, Irak, todo eso. Empiezan a invadir y ellos habían sido usados como mercenarios, etcétera, pero se empiezan a agrupar, empiezan a invadir y forman un imperio. Esto es una historia bastante larga que se la condenso. Este imperio luego se asentó, duró un poco tiempo, hubo unas batallas importantes. Luego terminan un grupo de esta gente asentándose en lo que sería la península de Anatolia, es decir, lo que se conoce hoy en día como Turquía. Ahí se empiezan a asentar algunos de ellos. Bien, los dejamos allí asentados. El centro de Asia sigue completamente turbulento. Van y vienes dinastías, casi todas ya islamizadas. Estos turcos al principio eran animistas, etcétera. Luego se islamizaron rápidamente y terminan siendo embajadores, digamos así, de la cultura islámica sunita. Ellos mismos asumen el sunismo y después lo representan de una manera bastante fuerte. Es decir, van a ser portadores de esa cultura. Los dejamos entonces a un grupo de ellos en Anatolia, los que se les vayan a llamar Rum selyúcidas, es decir, selyúcidas de Roma. Esto por la relación de cercanía con el Imperio Bizantino. Los dejamos allí. El centro de Asia, les decimos, enorme turbulencia. Aparece un caudillo, una figura cismática que va a ser para los mongoles un antes y un después, y quizás para el mundo también, llamado Genghis Khan. Este sujeto que agrupa a esas tribus mongolas, estamos hablando de la parte ya norte de China, piense usted, extremo de Asia, empieza a organizar unas tribus y las hace con una capacidad bélica de enorme poder, conquista toda Asia realmente. No se le escapa nada. Si no es él, van a ser sus hijos o sus nietos que van a extremar el dominio, hacen una nueva dinastía en China, la que van a dominar, destruyen Bagdad, llegan hasta Damasco y va a venir casi en la puerta de Egipto prácticamente, donde los pueden detener los llamados mamelucos, es decir, los mongoles dominaron a Asia y eso implicó varias cosas. Estas eran tribus muy eficientes en la guerra, pero muy poco evolucionadas culturalmente, de manera que fueron en gran parte en el centro de Asia islamizadas rápidamente. Se asumieron el Islam como una religión. En cuestión de 40, 50 años, estos mongoles ya se habían imbricado con las culturas locales, se habían incluso mezclado con algunas de las etnias turcas, de manera que empiezan a darse los turcos, mongoles y toda esta situación. De ellos va a salir esta figura que dice él estar emparentado con Genghis Khan y querer volver a ser aquel imperio una vez disuelto, etcétera. Él dice, lo voy a volver a hacer. Y es la figura de Tamerlán, que se inventó, o así lo vemos hoy en día. Los historiadores no encuentran ningún vínculo directo. Dice, bueno, este señor se hizo una especie de prosapia y se inventó un abolengo allí. Y entonces dice, bueno, yo soy heredero de Genghis Khan por vía paterna, hay un vínculo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que él dice que él va a ser un imperio y ese es el punto, esa es la figura. Ahora bien, de esos turcos que dejamos en Anatolia metidos, empieza un grupo de ellos a generar mucho más poder y empieza a conquistar no solamente esa zona, sino empieza a amenazar todos los grupos de poder y las dinastías cercanas. Por supuesto, está allí mismo el ya muy empequeñecido y debilitado Imperio Bizantino, un imperio que ha sido sitiado 34 veces en toda su historia. Ellos lo van a sitiar nuevamente y lo van a tener, bajo asedio, disculpen ustedes, en una situación, una más de las tantas que pasaron. Ahora, ¿qué sucede? Uno de los líderes de estas tribus, de estos grupos que vienen de los turcos, ahora sí asentados en Anatolia, van a ser los llamados otomanos. De estos otomanos, que luego van a generar un imperio que va a durar 800 años, hasta el año 1924 van a estar activos tal cual como imperio, estas personas, uno de estos sujetos llamado Bayaceto, así lo conocemos en español, Bayaceto I, va a poner sitio a la ciudad de Constantinopla y se teme entonces que sí, que puede venir el fin. A todas estas, mientras está sucediendo esto en Europa, temen el ascenso de los turcos. Fíjense ustedes, en Europa empieza a ver en esta nueva amenaza un terror. Dice, bueno, ahora vienen esta gente que luego van incluso a llegar hasta las puertas de Viena, pero muy posteriormente. Van a tener un poder enorme. Y ahí en este momento están creciendo y empiezan a generarse una cantidad de temores. Empiezan una cantidad también de sujetos a tratar de
reaccionar y a formular una especie de cruzada, ya no una cruzada para tratar de salvar la Tierra Santa, como fue hecho en 3 siglos antes. No, en este caso son cruzadas defensivas, es decir, unión de una cantidad de reyes de la cristiandad para defenderse contra sujetos que veían como del Islam. Aquí hay un rey húngaro, creo que es Segismundo, empieza a coalicionar voluntades, etcétera. Todo culmina en una batalla que se va a dar cerca de Bulgaria, disculpen ustedes, que se llama Nicópolis. Esa batalla es un antes y un después para los turcos. ¿Por qué? Porque en el año 1396, allí Bayaceto destruye las fuerzas cristianas. Y Bayaceto entonces se ve como un poder creciente, ya prácticamente indetenible. Hay mucho nervio en la cristiandad cuando sucede algo prácticamente fortuito. Y es que este sujeto, Tamerlán, llamándose a sí mismo la espada del Islam, lo que hacía era pasar por la espada realmente a más musulmanes que a cristianos. Entonces se enfrenta con Bayaceto y lo destroza. Las tropas de Tamerlán destrozan a las tropas de Bayaceto. Europa nuevamente respira. En Constantinopla dice: nos salvamos, la ciudad que había estado bajo asedio. Y en ese momento, viendo todo desde muy lejos, hay un rey jovencísimo, tenía 16 años cuando subió al trono, de la casa de los Trastámara en Castilla, que se llama Enrique III. Enrique III está viendo todo esto desde lejos y manda 2 embajadores para que conozcan a este sujeto Tamerlán, a ver qué es lo que ha pasado, qué tipo de fuerza es esta que acaba de salvar la ciudad de Constantinopla, queriéndolo o no. Entonces manda a 2 embajadores. Tamerlán, que siempre tuvo debilidad tanto por su propia imagen como por la diplomacia y la cultura, eran 2 puntos. Era un jugador de ajedrez consumado, un sujeto que le gustaba leer, etc. Eso parece una especie de contradicción funcional con la crueldad de la que era capaz y los asesinatos en masa que se le atribuyen con bastante fuente fidedigna. El punto es que estos 2 embajadores son recibidos muy bien. Él incluso se emociona, le manda una carta a Enrique III, esa carta existe, y manda a los embajadores de vuelta con un embajador de él, agradeciendo esa visita, etcétera, etcétera. Cuando estos sujetos llegan a Castilla, entonces Enrique III se da cuenta del vínculo, se da cuenta de la oportunidad y manda a un hombre de mucha más confianza con un grupo de personas ya de mayor nivel que estos 2 sujetos que había mandado al comienzo. Ese sujeto va a ser Ruy González de Clavijo. Y este texto que está aquí es un texto de primer orden, como no lo tiene casi ningún país europeo en ese momento. Es decir, es un texto de un sujeto hecho... olvídese usted de Marco Polo. Marco Polo tiene la aventura y la inexactitud. Esto es exacto. Esto es una crónica de viaje narrada casi día por día, en donde se describen una cantidad de factores que van desde los alimentos hasta los elefantes, las jirafas. Todo aparece descrito en un hombre que se ve que era cuidadoso, que era de letra y que tiene que haber sido no un jovencito, sino una persona de cierta edad. A él se le ubica como camarero del rey, debe ser un ayudante de cámara o una persona, un consejero de cámara. Y es así como esta persona se va a vincular con todo ello. Ahora fíjense, para situarlos en todas estas cosas, hay documentos, porque España es uno de esos países que tiene noción de sí mismo o noción de los reinos intestinos desde hace bastante tiempo. Tenemos, por ejemplo, las Crónicas de Castilla, el tomo 2, yo lo tengo a mano, de Pedro López de Ayala, en donde aparece mencionada justamente esta batalla. Ya les voy a leer un pedacito de esa crónica. Y tenemos la crónica abreviada de Diego de Valera, que fue escrita unos 100 años después, pero aparece, se le conoce como la Valeriana, pero esa crónica también aparece narrando eso y narra algo muy interesante, que este Segismundo en la batalla de Nicópolis, después que coalicionó todas esas fuerzas, cuando vio que la cosa se puso difícil y que las fuerzas de Bayaceto estaban acabando con los cristianos, el hombre marcó la huida y se fue de allí, ¿no? Y dejó las fuerzas. Y entonces lo terrible fue que las fuerzas de Bayaceto, las fuerzas turcas, fueron extraordinariamente crueles con estas fuerzas cristianas y masacraron a un montón de gente después. Caro lo pagaría Bayaceto porque él fue capturado por Tamerlán y murió en prisión después. Entonces, ¿cómo les decimos? Por eso Tamerlán aparece una especie de el enemigo de mi enemigo, viene vinculándose como mi amigo. Y lo muy interesante para quien guste de la geopolítica, para quien guste de el estudio de las relaciones internacionales, si es que cabe el término acá, es ver cómo funcionaba, y estamos hablando en pleno siglo XIV, cómo funcionaba la situación de estos reinos pequeñitos en España y en Europa, viéndose a sí mismos y posicionados
como reinos pequeños, pero a la vez como piezas claves dentro de los reinos cristianos. Y entonces viendo qué es lo que estaba sucediendo dentro de esas fuerzas del Islam que ya habían dado varios sustos tratando de tomar Constantinopla o tratando de invadir reinos europeos. Así la situación. Creo que no se me queda nada por fuera. Paso a darles acá, voy a ver si puedo leerles un pedacito de la crónica, esta crónica de que les decía, de la crónica de Castilla, de los reyes de Castilla. La tengo a mano y dice lo siguiente. Espérense un momentito, la estoy ubicando porque no está tan fácil. Dice, ajá, aquí está. Crónica de los reyes de Castilla, tomo 2, Pedro López de Ayala. Dice así, está por supuesto, como comprenderán ustedes, en español antiguo. Y dice, en este sexto año del reinado del rey don Enrique, ese es Enrique III, fue muy gran batalla entre el rey de los turcos que decían a Morato, el rey de Hungría, ese es Segismundo, ¿no? Fueron vencidos los cristianos, se fueron muertos, se presos muchos los de Hungría, y de los franceses que fueron en ayuda del rey de Hungría. Fueron presos en esta batalla de los nobles de Francia, estos que aquí se dirá el conde de Nevers, el condestable de Francia, el de las marchas de don Enrique de Borbón, el señor de Trucy, el mariscal de Francia don Guido de Tremula, hasta 60 otros, la cual batalla fue en el mes de septiembre cerca de San Miguel. Otro día fizo a Morato traer ante sí hasta 1500 captivos de los cristianos, fízolos facer cuartos, es decir, los despedazó, delante sí, entre los cuales eran 400 de los caballeros nobles franceses. Eso es una cita textual que estamos haciendo de la crónica de los reyes de Castilla. Ahora, esta crónica tiene ciertas inexactitudes propias de una época donde no había televisión, radio, comunicaciones directas. Por ejemplo, fíjense que él dice acá que la batalla fue entre el rey de los turcos a Morato. Eso no es inexacto, ese es el papá de Bayaceto que se llamaba Murad y él lo llamaba Murato acá, ¿no? El Bayaceto o Bayezid, aquí tiene usted que recordar que la traslación de vocales y no siempre es muy exacta ni muy feliz. Entonces en español le ponemos ciertos nombres. Bayaceto es el hijo y ese sería la persona que estuvo activo en la batalla. Su padre fue Murad, pero no, Murad fue el reinado o el sultanato, si cabe la excepción acá. El sultanato de Murad fue entre 1362 al 89, es decir, 62 al 89. En el 89 le sucede Bayaceto hasta 1402 cuando pierde y es capturado por Tamerlán. Y la batalla sucede en 1396, es decir, que de ninguna manera estuvo allí Murad, como dice. Pero sin embargo, es muy interesante esto. Y les decía que el libro que tengo acá en las manos es, cuando usted quiere estudiar la vida de Tamerlán, vista por sus contemporáneos, tres de las fuentes más exactas o de las que se supone con más exactitud por ser escritas por coetáneos y personas que o lo conocieron, como este caso, o tuvieron oportunidad de acceder a relatos directos, son Ruy González de Clavijo, está una biografía persa escrita por Ali Sharaf al-Din y una biografía árabe por Ahmad ibn Arab Shah. Esas son las que usualmente se citan como fuentes primarias. Quiero ver si, creo que tengo todo lo que les iba a decir, que me interesaba mucho antes de entrar directamente al texto. Les decía que en ese momento, hay una cosa que, bueno, no quiero ahondar con enorme cantidad de detalles históricos, porque la época es fascinante en sí misma. Son épocas que las cuales a nosotros se nos ha privado mucho en la enseñanza de la historia de esos momentos que son definitivos para entender las relaciones entre Asia y Europa posteriormente. Tamerlán es un sujeto que conquistó Delhi, es decir, la ciudad de India, Nueva Delhi, lo que se conoce como Delhi. Llegó hasta Moscú, es decir, dominó una cantidad de territorio impresionante, lo cual vamos a tratar de graficar con algún mapa posteriormente, pero tuvo un dominio enorme. Y por supuesto, esos son influencias culturales que no deben demeritarse. El sujeto utilizó fórmulas de guerra que fueron bastante avanzadas y eficientes en su tiempo, imbricando culturas de distintas partes de Asia y tecnología que le iba incorporando, ya que les decíamos es un sujeto con debilidad por la cultura. Es Tamerlán, por cierto, uno de los sujetos que se va a entrevistar con el célebre historiador que venía del Magreb, Ibn Khaldún. Usted tiene por allí, si tiene la oportunidad y le interesa el tema, la biografía la autobiografía de Khaldún, la hicimos una breve reseña y habla un poco de ese tema. Cuando Khaldún, ya bastante mayor, Tamerlán también, se encuentran y conversan. A él lo mandan como embajador de los mamelucos, tratando ya de establecer una especie de calma y de fronteras y evitar que Tamerlán se interese en invadir lo que sería el norte de África. Creo que tengo todo más o menos listo. Les decía entonces
Ruy de Clavijo es ese segundo grupo. Ya habían venido estos primeros embajadores que habían mandado. Tenía 2 embajadores, pero los nombres no aparecen acá, ¿no? Sí tengo en cambio el nombre del embajador que aquí está. Sí, él envía, Enrique III, las primeras personas que envió cuando se enteró de la batalla de primero de Nicópolis en el 96 y luego la derrota durísima que le dieron a Bayaceto en 1402, envía entonces a Payo Gómez y a Hernán Sánchez a verse con Tamerlán. Y estas personas logran verse con Tamerlán y son muy bien recibidas. Y les decía, Tamerlán entonces les manda a un embajador llamado Mohamed Al-Ghazi. Este Mohamed Al-Ghazi lo envían con una carta y regalos directamente al rey de Castilla, que Tamerlán lo veía como uno de los reyes francos. Seguramente Tamerlán tenía una especie de idea del mundo de eso y dice, bueno, este debe ser uno de los reyes francos, le manda este embajador. Y entonces ahí es cuando Enrique III, les decíamos, ya viendo, se hizo un buen puente, tenemos una buena entrada aquí, manda a un hombre de su altísima confianza, un hombre más culto seguramente, más formado, lo manda además con un fraile, que seguramente sería políglota este fraile, y lo manda, son 14 personas, de las cuales algunas se mueren en el camino, pasa de todo allí. Va a ser un viaje que dura desde 1403 a 1406. ¿Y qué les decía? ¿Qué tiene este viaje en particular? Además de las miles de detalles que se pueden sacar de ello. Lo primero, que Ruy de Clavijo es un hombre muy prolijo. Esto realmente tiene la visión como un historiador o como un cronista de alto nivel. Él jamás adjetiva. Él no da juicios de valor. Él se encuentra con mezquitas, se encuentra con diversas creencias. Él hace la distinción entre los moros que él veía en España. Recuérdese que Castilla tenía frontera con el Reino de Granada. Él conocía de primer nivel lo que ellos llamaban los moros, las personas que venían del norte de África, etc. Eso no le era nuevo, pero los separa culturalmente de los turcos. Él dice, los turcos son una cosa, estos son otra cosa. Él no da juicios de valor, jamás dice esto es muy bueno, esto es muy malo, esto es muy bonito o feo. El adjetivo no. Él trabaja con sustantivos y verbos permanentemente para hacer su relato, lo cual lo hace muy cómodo y además muy objetivo. Nos presenta las cosas, incluso cuando le toca describir una jirafa, por ejemplo. Cuando ve una jirafa y le toca describirla, él trata de decir, bueno, tiene un pescuezo como un caballo alargado, etc. Cuando ve un elefante, él los llama marfiles, los marfiles, y empieza a anotar por las maniobras que hizo Tamerlán delante del grupo de los embajadores, empieza a notar las bondades que pueden tener estos animales para la guerra y también sus defectos, porque el elefante, por lo mismo de ser muy potente en cierta manera, tiene también algunas debilidades, etc. Fueron usados, por cierto, por Tamerlán en la toma de Delhi y desde allí fueron incorporados a sus tropas, etc. Eso por sí mismo requeriría, y espero poder hacerlo, una reseña en otro momento. Otros antecedentes sobre este tipo de narrativa, de dónde viene la idea de la literatura de viaje. Bueno, aquí López Estrada, que es quien hace la introducción, nos pone 3 grandes vértices que animaban a buena parte de las personas en Europa. Primero, la figura de Alejandro Magno, que es una figura que es de un valor histórico no cuantificable, sobre todo hoy en día cuando ha pasado a un segundo, tercero, cuarto plano. Alejandro Magno fue durante mucho tiempo para Europa y para Asia una figura vinculante, tenido como un rey sabio, tenido como un gran viajero, tenido como un superlativo en muchos campos. Esa figura de viajero, del viajero impenitente, que además es culto y comprende lo que ve, en cierta manera la encarnaba Alejandro. También estaban, por supuesto, las crónicas escritas por Marco Polo. Marco Polo es un veneciano. Venecia y Génova, luego dijimos cuando hablábamos de la leyenda dorada, a quien le interese si puede buscar allí, Génova y Venecia, 2 puntos opuestos de la bota al final y de la parte de arriba de la bota italiana, 2 ciudades que tuvieron una enorme influencia de comercio. De hecho, estaban muy activas en diversos puntos donde no dominaban los venecianos, dominaban los genoveses, pudieron mantenerse con las diversas culturas que tenían dominio sobre el Mediterráneo, las diversas dinastías islámicas que fueron y vinieron, que eso va a suceder más o menos hasta el siglo XV, cuando Europa, con la batalla de Lepanto y otras fórmulas más, empieza a tener más cabida. Pero recuérdese, Europa perdió mucho el dominio marítimo a partir del siglo VIII, es decir, del siglo IX, es decir, el año 800, cuando ya el imperio carolingio es un imperio completamente de tierra, ¿no? Es un imperio muy poco marítimo, que no así lo habían sido los merovingios anteriormente. El punto es que Clavijo es parte de eso, y recuerde también
otro libro que estaba siempre en la mente de todo el mundo en esa época, que era el libro de John de Mandeville, libro que esperamos poder desarrollar, pero que es totalmente fantástico. Eso sí que es verdad que era una especie de fábula, pero en ese momento había muy difíciles formas para verificarla. Hoy en día sí sabemos que no es cierto, como cierto es lo que le vamos a leer. Entonces, paso ya directamente a entrarle al texto para poder hablar con más propiedad. Quiero ver el tiempo. Bueno, vamos a tratar de ser lo más prolijos y claros en lo que estamos hablando. Pedimos siempre la bondad de quien nos escucha, porque a veces es mucho contexto y poco texto lo que se hace, pero tratamos de poner la foto en un encuadre posible. Les quiero leer el índice, que me parece muy apropiado, y dice lo siguiente. Fíjense ustedes, la embajada Tamorlán tiene un prólogo, después viene de Sanlúcar a Rodas. Esto ya empieza el viaje, ¿no? Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar a Rodas, de Rodas a Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. Y ahí nos va a proveer, repetimos, esto es oro lo que él da, porque es Constantinopla en el año 1404, exactamente 50 años antes de que la tomen los turcos y la vuelvan otra cosa de lo que va a ser. Entonces ahí tenemos la visión de alguien que llega allá y nos habla de toda la cantidad de iglesias, de las reliquias, una cosa que los cristianos, sobre todo los cristianos del este, habían cultivado con mucho afán. Una cantidad de reliquias, brazos de un muerto, los dientes, la lanza de Cristo, una cantidad de cosas. Aquí nos va a detallar algunas de ellas. Luego, de Pera a Trebisonda, de Trebisonda a Arcinga, de Arcinga a Soltanía, de Soltanía a Samarcanda. Ahí en Samarcanda es cuando él se va a encontrar entonces ya con Tamerlán, y donde van a conversar y él lo va a ver, pero es un Tamerlán envejecido, un Tamerlán que está planeando la invasión a China, como él soñó hacerla, tratando de emular a Gengis Khan, pero no lo va a hacer. La salud va a atentar contra él y él muere. Entonces ellos empiezan a regresar. Cuando están regresando se enteran de la muerte de Tamerlán. Una cosa que va a ser, y él es muy parco en esto, muy difícil, porque ese imperio que había generado Tamerlán estaba tan vinculado a su figura que al morir él, por supuesto, empezó a desmoronarse rápidamente el imperio, y todos los que le habían jurado fidelidad inmediatamente se olvidaron de sus pactos. De Samarcanda a Trebisonda, y luego de Trebisonda a Alcalá de Henares, en donde él llega finalmente. Paso entonces a leer un poquito. Creo que tengo algo de López Estrada que tengo señalado. Sí, fíjense ustedes, voy a leerles un poquito del trabajo de López Estrada. Estoy en la página 20 y habla sobre la figura de Tamerlán y dice: el amplio imperio de Gengis Khan, esto piensa usted en el siglo XIII, se repartió entre sus 4 hijos, y una de las partes correspondió a Chagatai, el segundo de ellos, sobre todo la Transoxiana y Afganistán. Eso para que nos ubiquemos, ¿no? Entre tanto, el proceso de islamización crecía y la yasa, que es la vieja ley mongola, la ley tribal con la cual ellos establecían sus patrones de justicia, de sentido chamánico, creencia que para ellos representaba la identidad cultural primitiva de origen, se sustituía por la doctrina islámica. Entonces empezaba usted a ver, ya con la islamización de los mongoles, la sustitución de mucho del código yasa de justicia y de moral por los principios de la sharia y una cantidad de otros factores. Eso es importante, ¿no? Dice acá: cerca de una de las ciudades, en Kesh, nació el 8 de abril de 1386 Tamorlán, hijo de Taragai, un jefe local procedente de la población mongola. Tamorlán quiso que se le considerase como descendiente de Gengis Khan, pero esto es dudoso, ¿no? Sin embargo, dice, sí parece que la intención política haya sido restaurar el imperio de Gengis Khan. Como les decía, era una de las cosas que él manejaba como su gran fantasía. Ahora bien, hay una cosa interesante. Fíjense que él pone acá la fecha. Yo creo que debe haber un error, porque él pone acá 1386. Mis datos son distintos. Yo lo tengo en 1336. De hecho, cuando Tamerlán lo conocen estas personas, se dice que tiene 69 años. Entonces, esta fecha no coincide. De manera que debe haber un error aquí. Yo me decanto por 1336, que es la fecha que coincide con decir, este hombre tiene 69 años, para el año de 1404 o 1405, que es cuando ellos lo ven. Entonces, fíjense ustedes, dice acá, estoy en la página 22. Los embajadores castellanos llegaron a conocer a Tamerlán al final de su vida. Completamente cierto esto. Después de su muerte, el gran imperio formado por una suma de reinos y ciudades de límite y organización flexibles y circunstanciales se deshizo pronto. Y los mismos viajeros percibieron los inicios de esta descomposición que complicó y retrasó su viaje de vuelta.
Esto es muy interesante porque en la medida en que ellos van tratando de regresar, entonces algunos de esos reinados o pequeños principados que habían hecho alianza con Tamerlán, al enterarse de la muerte de este, ya empiezan a andar por su albedrío y a estos embajadores les empiezan a cobrar peaje y a quitarles las mercancías que llevaban, etcétera, etcétera. Eso lo narra Ruy de Clavijo, pero de una manera bastante suave y diplomática. De hecho, si usted hace el trazo del viaje de ida y lo compara con el de vuelta, no tiene nada que ver. El de ida es extraordinariamente minucioso, detallado. Cada cosa que van haciendo, las comidas, las paradas, los lugares, las personas, son descritos de una manera bastante prolija. De vuelta es prácticamente una cosa que se remata en dos trazos para decir, bueno, hicimos esto, nos trataron un poco mal en tal parte o en aquella. Narra las peripecias de una manera escueta y al final dice, bueno, y llegamos a Alcalá de Henares y nos encontramos allí con el rey Enrique III, como diciendo, bueno, llegamos vivos, ¿no? Y eso es importante. Fíjense ustedes, acá habla del primer encuentro. Estoy en la página 114. Aquí, imaginen, ya les estoy ahorrando una cantidad de partes cuando cruzan el Mediterráneo. Les pasa de todo, porque de todo pasaba en esa época. No solamente estas personas. Un viaje era aventurarse a lo completamente desconocido y a lo todo posible, ¿no? Aquí llega el momento cuando se encuentran con Manuel Palaeologos o Palailogos, que sería el nombre exacto, ¿no? Y este hombre los recibe. Fíjense ustedes, dice acá, página 114. Miércoles siguiente, que fueron 24 días del dicho mes de octubre, fueron poner todas sus cosas en una barca grande. Ellos entraron y fueron para Pera, es una ciudad, donde tenían aparejado a donde posasen. Esto hicieron ellos por cuanto el tiempo era contrario, el anao no pudiera ir tomar puerto, por deliberar aína adresar lo que les cumplía para ir su viaje, que el tiempo era breve. El domingo siguiente, que fueron 28 días de octubre, el emperador de Constantinopla envió por los dichos embajadores y pasaron de Pera a Constantinopla en una barca. Fallaron asaz de gente que le estaba esperando y caballos en que fuesen. Fueron a ver el emperador, fallaronlo en su palacio que acababa de oír misa, y con él estaban asaz de gente. Recibiólos muy bien, apartóse con ellos en una cámara. Entonces ellos empezaron a hablar. Él dice, bueno, ahí estaba la emperatriz, había 3 niños con ellos. Él los describe minuciosamente. Y ahí se ve interesante, Ruiz de Clavijo se ve que estaba muy claro en lo que quería. Porque apenas hablaron y bueno, se pusieron al tanto de quiénes eran ellos, etcétera, etcétera. Inmediatamente le dijo, mire, nosotros queremos ver las reliquias, de los cuales era Constantinopla muy famosa, porque tenían, repetimos, en la cristiandad ese afán. Eso es algo que hoy en día se ha perdido un poco, existe disperso en algunas partes del mundo, pero entonces era una gran cosa. Por supuesto, era un comercio de situaciones en las cuales uno pensaría que habría muchas falsedades, porque imagínense, si todas las personas que dicen que tienen un pedazo del madero de Cristo fuese eso, sería un bosque realmente lo que estamos hablando, porque había gente que decía, no, tenemos un pedazo de la lanza, un pedazo de esto, un pedazo de la esponja, un pedazo del pan. Aquí vamos a hablar de eso. Estoy en la página 117 y fíjense, aquí es cuando él ya directamente, Clavijo se ve que va al grano en cuanto a lo que él quiere ver de Constantinopla rápidamente y le dedica un capítulo de su narración. Dice lo siguiente, fíjense ustedes. Martes siguiente, que fueron 30 días del dicho mes de octubre, los dichos embajadores enviaron decir al emperador en cómo ellos habían en voluntad de ver y mirar aquella ciudad. Otros sí, de ver sus reliquias e iglesias que en ella había y que le pedían por merced que se lo mandase mostrar. El emperador mandó a su yerno, que le llaman Micer Liario Genués, que era casado con una sufija, que no era legítima, a que anduviese con ellos y con otros ciertos hombres de su casa. Él les mostrasen todo lo que quisiesen ver. Es decir, Manuel Palailogos, un sujeto que ya había estado en Europa, que conocía bastantes personas de la Europa occidental, al ver estos embajadores que venían de Castilla, no teniendo nada que perder seguro, y fíjense la situación de las alianzas, agarra a un yerno que era genovés, y dice, bueno, este sujeto se debe entender muy bien con esto, son cristianos del oeste, se deben entender muy bien, romanos ambos, en cuanto a religión. Entonces los pone y dice, bueno, muéstrenle lo que les quieran mostrar. Y empieza una descripción muy detallada, pero muy detallada, de todo lo que es la ciudad de Constantinopla y sobre todo de la cantidad de iglesias a la que fueron. Yo, por supuesto, tengo que hacer
el alto, cuando se empiezan a describir, tarda como 4 páginas, el Hagia Sofía, ¿no? La iglesia de Santa Sofía, el Hagia Sofía, que hasta hoy en día se mantiene como uno de los grandes templos, entonces de la cristiandad, hoy en día uno de los templos religiosos más grandes e imponentes del mundo en cuanto a toda la simbología que contiene, hoy vuelto una mezquita. Y dice así en la página 128. Otros sí fueron ver este dicho día la iglesia que dicen Santa Sofía. Santa Sofía quiere decir en lenguaje griego tanto como vera sapiencia, que es el fijo de Dios. Esta significaba, fue fecha esta iglesia, la mayor, la más honrada, la más privilegiada que esta ciudad ha. Bueno, y ahí se van entonces con toda la descripción de la Hagia Sofía, de los techos, de las que tiene, las pinturas, etcétera, etcétera. Luego entonces pasamos a unas partes que me parecen muy interesantes con respecto a esto de las reliquias, porque a todas partes donde iban, entonces inmediatamente, bueno, enviados por el emperador, entonces, bueno, por supuesto les abrían las puertas, les mostraban, salían los monjes y mostraban, mire, este es un brazo de San Juan Bautista, esto es una chancleta de fulano de tal. Usted puede hoy en día ver eso como una situación de risa o quizás de cosa curiosa, pero ya va usted a ver que cuando empezaron a mostrar esto, empezó a correrse la voz y había gente que lo seguía y se formaban entonces todas unas rezaderas colectivas muy interesantes. Fíjense ustedes, digo acá en la página 135. Este día fueron ver las reliquias que estaban en la iglesia de San Juan, que no les fueron mostradas el día de antes por la mengua de las llaves. Como llegaron a la iglesia, los monjes revistiéronse e encendieron muchas fachas e cirios, tomaron sus llaves, cantando sus cánticos, subieron como a una torre donde estaban las dichas reliquias, con ellos un caballero del emperador, descendieron en un arca colorada. Bueno, y fíjense ustedes lo que viene ahora. Sacaron luego de la dicha arca un talegón de dínico blanco, una especie de tela, ¿no?, que estaba sellado con cera, de sí desenrolláronlo, sacaron de él una arqueta de oro pequeña, redonda, dentro estaba el pan que el jueves de la cena dio Jesucristo a Judas, en señal de quién era el que lo traía, no le pudo comer. Bueno, fíjense ustedes, y empiezan a sacar más cosas, ¿no? Ahí sacaron un montón de objetos. Dice, otros sí, sacaron de aquel talegón una arqueta de oro más pequeña que la primera, dentro de ella estaba una buxeta engastonada en ella, que no se podía de ella quitar, la cual buxetilla era de cristal, dentro de ella estaba de la sangre de Jesucristo, de la que salió por su costado cuando Longinos le dio la lanzada. Imagínense ustedes la cantidad de figuras. Hoy en día, por supuesto, con los métodos científicos podríamos demeritar esto, pero en esa época esto era la verdad inmanente y se lo están mostrando usted unos monjes. Hay que ver y entender el valor de todo esto. Por eso estaba Clavijo también y los que iban con él tan interesados, ¿no? Dice más en la página 137. Otros sí sacaron del dicho talegón un relicario en que estaba un pedazo de la piedra en que Jesucristo fue puesto cuando lo descendieron de la cruz. Y abrieron también de aquella arca y sacaron una tabla que era cubierta de oro. Está el fierro de la lanza que Longinos dio a nuestro Señor Jesucristo. Era delgado como espiote. Bueno, esas cosas. Otro sí estaba engastonada en aquella tabla un pedazo de la caña con que le dieron a Jesucristo en la cabeza cuando estaba ante Pilato. Es decir, imagínense ustedes estos monjes sacando esa cantidad de objetos, mostrándosela y explicándole a la gente, ¿no? Entonces dice, a uso del fierro de la lanza de esta caña estaba en esta tabla, eso mismo engastonada, un pedazo de la esponja con que Jesucristo le fue dado la fiel, el vinagre en la cruz. En la dicha arca de plata, donde esta tabla fue sacada, estaba la saya de Jesucristo, sobre que echaron suerte los caballeros de Pilato. Puede usted ver toda la narrativa de los evangelios puesta en objetos aquí prácticamente, ¿no? Y fíjense este detalle que es lo que él coloca como una muestra muy interesante. Dice, cuando los embajadores fueron a ver estas reliquias, los hombres honrados y mucha gente de la ciudad que lo supieron fueron llegados allí para las ver. Lloraban muy fuerte, hacían toda oración. Bueno, ahí puede usted ver, eso sucedió todo en Constantinopla. Lo cierto es que la gente sigue adelante su marcha, sigue todo esto y empiezan a andar. Luego habla de la ciudad de Constantinopla. Él dice el deterioro de la ciudad. En la página 143 hay un pedacito donde dice, otro sí por esta ciudad de Constantinopla. Hay muy grandes edificios de casas, de iglesias, de monasterios, que es más de ello.
todo caído. Bien parece que en otro tiempo, cuando esta ciudad estaba en su virtud, que era una de las nobles ciudades del mundo, dicen que hoy en ella hay en esta ciudad bien 3000 iglesias, entre grandes y pequeñas, dentro de la ciudad a fuertes pozos de agua dulce. La narración es prolija, es muy minuciosa. Las calles... hay una parte donde se encuentran con las mujeres en una de las ciudades, ya empiezan a notar las mujeres totalmente cubiertas. Están hablando en la ciudad de Tabriz es la ciudad hoy en día, y dice así: por la dicha ciudad, página 200, hay muchas rúas y calles muy ordenadas. Entre estas calles y rúas venden muchas cosas, están oficiales de muchas maneras, muy bien ordenadas. De estas alcacerías salen ciertas puertas de ciertas rúas donde venden muchas cosas, así como paños de seda, sendal, tafés, sedas e alfojar. En estas alcacerías venden otros sí muchas cosas. Es de ciudad de gran bullicio, de muchas mercaderías. En un lugar de estas alcacerías están unos hombres que venden muchas oluras e afeites para las mujeres. Ellas mismas vienen allí a lo comprar, se afeitan e untan con aquellas cosas. Vienen todas cubiertas con sábanas blancas, ante los ojos unas redes de sedas prietas de cabellos. Así van cerradas, que las no pueden conocer. Es decir, estas mujeres llevarían lo que hoy conoceríamos más o menos como una burka. Lo cierto es que llegan a Samarcanda el 8 de septiembre de 1403 y allí empiezan a encontrarse, llevan los regalos, etcétera, y se empiezan a encontrar con las personas. Aquí está el encuentro con Tamerlán, la primera vez que lo ven. Dice en la página 259, el señor estaba asentado en unos como almandraques pequeños de paños de seda broslados. Estaba sentado de codo sobre unas almohadas redondas. Tenía vestidos una ropa de paño de seda raso, sin labores. En la cabeza tenía un sombrero blanco alto, con un balax encima y con alfojar de piedras. Desde que los embajadores vieron al señor, hicieron la reverencia, llegando el finojo derecho en el suelo, poniendo las manos en cruz ante los pechos. Bueno, ahí viene todo el proceso, etcétera. Tamerlán los hace sentar, les empieza a hablar, y entonces fíjense que es muy interesante porque él empieza directamente ahí a hablarles y le dice: Edesí preguntóles por el señor diciendo, página 260, ¿cómo está mi fijo el rey? ¿Cómo le va? Si era bien sano. Los dichos embajadores le respondieron y le dijeron su embajada bien cumplidamente, que los escuchó muy bien todo lo que dijeron. Y entonces le habló Tamerlán a todos los que estaban allí. Dice: catad aquí estos embajadores que me envía mi fijo, el rey de España, que es el mayor rey que es de los francos, que son en cabo del mundo, son muy grande gente. De verdad que yo le daré mi bendición a mi fijo, el rey, abastará a farto que me enviara él a vos otros con su carta sin presente, sea tan contento fuera yo en saber de su salud de estado como me enviar presente. Bueno, y ahí lo que empieza a suceder es que Tamerlán, esto es fiesta, y estas personas bebían, ellos lo ponen como vino. También se sabe, y sabemos por algunas crónicas de los mongoles, que ellos tomaban leches de yegua fermentada, etcétera, una cantidad de cosas, pero esto es fiesta y fiesta al punto que los embajadores ya se estaban cansando porque los llevaban de un lugar a otro, de fiestas en fiestas, y ellos empiezan a notar la decadencia de salud de Tamerlán, al cual van viendo muy flaco. Lo empiezan a ver que ya no cumple con sus deberes monárquicos en cuanto a que no sale poco, falta algunas de las citas. Yo tengo acá una parte en la página 278-279, fiestas y fiestas, porque son fiestas. El otro día pone, el señor mandó hacer una fiesta y sacaban carnes, mucha carne de caballo, mucha carne de cordero, albóndigas de distintos tipos, todo detallado en esta crónica. También las esposas que tenía Tamerlán y todo eso. Y hay un punto antes de cerrar esto que les quiero poner, que es la observación que él hace de los elefantes. Fíjense ustedes en la página 293. Los marfiles que el señor tenía eran 14. Traían cada uno un castillo de madera encima, que eran cubiertos de paños de seda, de cada uno 4 pendones amarillos y verdes. En cada castillo 5 o 6 hombres. En el pescuezo de cada uno, un hombre con un focino en la mano que los hacía correr y hacer juegos. Eran grandes de cuerpo, que podían ser 4 o 5 toros grandes. El cuerpo mal fecho, sin talle, como un gran costal que estuviese lleno. En las ancas han derrocadas facha ayuso como búfano. En las piernas muy gruesas y parejas, el pie redondo, todo carne, tiene 5 dedos cada uno, con uñas como de hombre, negras. No ha pescuezo ninguno, salvo luego en las agujas, que las ha muy grandes y la tiene la cabeza pegada. No puede abasar la cabeza
Ayuso, ni puede llegar la boca a tierra, y las orejas muy grandes, redondas, farpadas, y los ojos pequeños. Bueno, la descripción sigue allí, pero para que usted vea toda esta situación, que culmina, repetimos, con él ya tratando los embajadores de lograr el beneplácito para retirarse, irse de nuevo a su tierra, luego de haber tenido todas estas notas, no se los dan, no aparece Tamerlán, luego se enteran que es que el hombre se está muriendo. Y entonces él, junto con otros embajadores de otros países que estaban allí, empiezan a retirarse. Tamerlán muere mientras ellos se están retirando, la noticia va volando y los va persiguiendo en cierta manera porque se va deshaciendo aquel famoso imperio hasta que en 1406 vuelven a Alcalá de Henares. El libro que nos ocupó hoy, aquí lo tiene. Un lujo realmente. Y si puede conseguir esta edición, por favor hágalo. La embajada a Tamerlán, Ruy González de Clavijo. Esto es historia pura, un texto que vale realmente todo lo que puede hacer. No es fácil de leer porque, como vieron, está en español antiguo, pero realmente a quien interese el tema, a quien interese las crónicas de viajes, las riilas, como se llama en la cultura musulmana o se llamaba en esa época, es algo realmente fascinante. Aquí les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera lo estimula, disculpe lo extenso de la reseña de hoy, pero por favor esté pendiente con la campanita que venimos con más textos para discutirlos acá. Y por supuesto, siempre el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.